más que el tigre de Sumatra, mucho más que el leopardo de las nieves. Cuando comenzaba el siglo XXI, el felino más amenazado del planeta era el lince ibérico. Apenas un centenar de ejemplares sobrevivían en 2 rincones aislados entre sí, al sur de la península ibérica. Más pronto que tarde, el lince ibérico dejaría de recorrer la tierra que lo vio nacer como especie y donde había prosperado durante miles de años. Más pronto que tarde, su destino era la extinción total. Pero hubo quien creyó que el lince ibérico todavía se podía salvar. This is Sally, this is Aura. Aura, Sally. Saliega y Aura, 2 pequeñas y traviesas hembras del lince ibérico, fueron las protagonistas del inicio de aquella aventura. Sin duda lo era, porque con ella se ponía en marcha un proyecto de reproducción del lince ibérico en cautividad, en el que todo eran incógnitas. Fueron elegidas para su captura porque eran las más débiles de sus camadas, nacidas en libertad y formadas por 3 cachorros cada una. De hecho, Saliega llegó con una pequeña lesión en una pata, de la que pronto se recuperó en el Zoo Botánico Jerez, donde ambas pasaron entre juegos y atentos cuidados sus primeros meses. La última esperanza del lince ibérico pendía de aquellas 2 pequeñas. Un año después, trasladaron a Saliega y Aura a las instalaciones de El Acebuche en el Parque Nacional de Doñana. Estaba dotado con todos los medios necesarios para facilitar la reproducción de los linces. Pero los responsables estaban sumidos en las dudas, pues nunca se había intentado algo así con esta especie. Saliega fue la primera en quedarse preñada. Desde las pantallas de la sala de control seguían esperanzados su evolución cada día, cada hora. Hasta que llegó el momento del parto. Entonces ocurrió algo que les dejó atónitos. Saliega fue sacando a sus 3 recién nacidos al exterior. Fue algo asombroso. Y excepcional, pues no lo volverá a hacer con sus 6 futuras camadas. Como si fuese consciente de lo trascendental de aquel momento, les pareció que Saliega quería compartirlo con sus cuidadores. Les estaba presentando a sus hijos, la semilla de un esperanzador futuro para el lince ibérico. El primer paso del proyecto desplegado para la recuperación del lince ibérico ha sido criar en cautividad un número de ejemplares que asegurara la pervivencia de la especie en caso de que los que vivían en libertad se extinguiesen por completo. Pero esta no era su meta final ansiada. Científicos encargados de la protección del medio natural, medios de comunicación o simples amantes de la naturaleza se reúnen para asistir a un acontecimiento tan emocionante como trascendental para la biodiversidad: liberar un lince ibérico. Osiris, un joven macho, da sus primeros pasos hacia la libertad y su propia aventura vital. Por delante le queda todo por conseguir, desde un territorio de caza a una pareja con la que procrear. Su collar, dotado de un radiotransmisor, permitirá seguirle a distancia y saber, por ejemplo, si se asienta aquí, junto al río Ortiga en Extremadura,
o prefiere dispersarse en busca de nuevos territorios. Es el turno de Oriel, una hembra de la misma edad que Osiris. Verlos comenzar su vida en libertad y en el ecosistema donde un día abundaron es la justificación última del programa de conservación del lince ibérico. Pero lograr que uno de estos linces regrese a la naturaleza conlleva un largo, meticuloso y complejo proceso. Todo comienza en centros como este, en la localidad extremeña de Zarza de Granadilla. En España se dedican también a la cría en cautividad del lince ibérico los centros de El Acebuche, La Olivilla y el Zoobotánico Jerez, junto con el de Silves en Portugal. Todos trabajan de forma coordinada y siguen idénticos protocolos, que se inician con una revisión a fondo de los animales que se van a dedicar a la reproducción. La norma en los centros es que los animales tengan el mínimo contacto posible con los seres humanos. Y solo cuando es estrictamente necesario, caso de una enfermedad o lesión, son capturados. O como ahora, en que este macho es revisado para asegurar su idoneidad como padre de una futura generación de linces ibéricos. Los veterinarios llevan a cabo una exhaustiva revisión de su estado físico. Es un trabajo minucioso que al tiempo les permite averiguar si el lince sufre algún tipo de problema que no ha podido ser detectado a través de las cámaras de vigilancia. Aprovechan también para tomar muestras de sangre y pelo para conocer mejor su fisiología, y con las que trabajarán científicos de otras instituciones nacionales y extranjeras con las que está coordinado el proyecto, y dedicados, por ejemplo, a estudios genéticos de la especie. Una vez hayan terminado con su revisión, el lince regresará a la tranquilidad de la habitación oscura para recuperarse de la anestesia. Mientras, los veterinarios iniciarán el estudio del siguiente candidato a padre. Los linces que son declarados aptos para la reproducción pasan a los amplios recintos del centro, donde se encontrarán con sus parejas. De lo que pasará a continuación, solo podremos ser testigos a través de las cámaras de vigilancia. Vale, Olina va por el pasillo de leones. Se mete para el manejo 3. El encuentro entre un macho y una hembra en el mismo recinto es siempre un momento delicado. Son animales solitarios y muy territoriales que defienden con fiereza su espacio frente a un extraño, sea quien sea. Así que, antes de este encuentro, ambos han estado en instalaciones contiguas, pero separados por una valla para que se vayan aceptando. Les vigilan constantemente para ver sus reacciones, hasta que se considera que hay indicios de que se toleran. Entonces, se reúnen en un mismo espacio. Es un momento crítico, pues su comportamiento previo no garantiza nada. En muchas ocasiones,
Un lince no muestra agresividad hasta que nota la presencia física del otro en su propio territorio. Machos y hembras alcanzan su madurez sexual óptima para la reproducción a los 3 o 4 años. Cuando están en libertad, son los machos quienes se dedican a buscar posibles hembras con las que emparejarse. Afortunadamente para este macho, solo tiene que ocuparse de ser aceptado por ella, algo que no ocurrirá hasta que esté ovulando. Entonces la pareja se entrega a un auténtico frenesí sexual. Durante unos pocos días copularán una media de 28 veces. Y los hay aún más activos, pues se ha registrado una pareja que lo hizo 80 veces en 2 días. Tanta tenacidad suele tener la recompensa de una preñez casi segura. Una vez preñada, la hembra rechaza al macho, que en libertad se iría en busca de otras parejas. Tras unos 2 meses de gestación, la hembra pare a sus cachorros. Suelen parir entre 2 y 4 cachorros, e incluso 5 excepcionalmente. Un parto es siempre un momento de especial emoción en los centros de cría. Cada nacimiento es una brizna más de esperanza para su especie y la justificación de todo el esfuerzo desplegado. Como emocionante resulta siempre contemplar a través de las cámaras lo atentas que son las madres con sus recién nacidos. Inmediatamente se afanan en limpiarles lamiendo su pequeño cuerpo. Este acicalamiento se ha demostrado decisivo para cómo soportarán más adelante los cachorros situaciones de estrés. Tanto en los centros de cría como en libertad, los cachorros, que nacen sordos y ciegos, pasan sus primeras semanas ocultos en la seguridad de la madriguera donde han nacido. Más adelante, las madres en libertad suelen cambiar de refugio a los pequeños para tener más espacio y más limpio, evitar posibles depredadores o acercarse a lugares con más alimento. Muy pronto los cachorros ya son capaces de aventurarse al exterior para seguir a su madre, de la que no se despegan, pues continúan dependiendo de su protección y de su leche. Los cachorros viven un tiempo feliz en el que solo se ocupan de comer, descubrir el mundo y jugar, sobre todo jugar. Siempre vigilados por su madre, el juego resulta esencial tanto para su crecimiento saludable como para aprender a ser un gran depredador. Sin embargo, lo que hoy son inocentes juegos, dentro de unas semanas se transformarán en algo mucho más peligroso, que puede acabar con la vida de uno de estos cachorros. Mientras los recién llegados descubren su hogar, en otro recinto deben atender a una emergencia. A través de las cámaras han descubierto que un lince muestra evidentes signos de tener un problema físico. Siempre pensando en cuál es la mejor opción que minimice su manipulación y su contacto con humanos,
Los veterinarios optan por atenderle en su propio espacio. Con este mismo objetivo, preparan antes todo lo necesario para así ser rápidos y eficaces. Lo primero son los dardos tranquilizantes, con los que les sedarán antes de proceder a su examen. Puede que esté mermado de fuerzas, pero eso no hace más sencillo alcanzarle con la cerbatana cargada con el dardo narcótico. Además de descubrir y tratar el problema que le estaba afectando, los veterinarios aprovechan para realizarle un exhaustivo reconocimiento, así como para tomar muestras que contribuyan a los estudios científicos que se están llevando a cabo. En los distintos centros de cría del lince ibérico saben que siempre deben estar dispuestos para afrontar lo imprevisto. A través de la cámara de vigilancia colocada en la paridera, observan un comportamiento anómalo de Brisa. Es una madre primeriza que parece no saber o querer atender a su cachorro. Minuto a minuto, desde la sala de control se vigila y se registra su comportamiento y el de su cachorro, cada vez más débil y desamparado. Resulta evidente que si no intervienen, acabará muriendo. Entonces deciden intentar algo nunca probado antes en los centros de cría del lince ibérico. Lo primero es revisar el estado del cachorro y tratarlo para evitar que siga debilitándose y recupere fuerzas para afrontar su nueva aventura. Una vez estabilizado, trasladan al cachorro a otro centro. Llega con la esperanza de que le consigan una nueva madre. A partir de ahora todo es una incógnita. Por primera vez se iba a intentar que una hembra de lince ibérico con cachorros adopte a otro que no es de su camada. La elegida es Castañuela, que ha parido hace tan solo 2 días. Castañuela resulta ser una madre estupenda y generosa, que no duda en adoptar al recién llegado, llevándolo con los que van a ser sus nuevos hermanos. El pequeño abandonado tiene por fin una familia en la que crecer seguro, al menos hasta que cumpla los 2 meses de vida. Entonces, quizá uno de sus nuevos hermanos se convierta en su peor enemigo. Observar cómo los cachorros van creciendo entre juegos y exploraciones cada vez más audaces de su territorio es siempre una alegría. Pero también son conscientes de que será efímera. Aún no se sabe muy bien por qué, pero cuando los cachorros se acercan a los 2 meses de vida, comienzan a producirse peleas entre hermanos de enorme violencia.
Las madres intervienen con contundencia para separarlos y evitar que se hieran, pero no siempre lo logran, por estar buscando comida o en un lugar alejado, sobre todo cuando están en libertad. Entonces, estas reyertas pueden terminar con la muerte de uno de los cachorros. Los expertos han comprendido que estas peleas forman parte del desarrollo natural de los linces ibéricos, así que dejan que ellos y sus madres lo solucionen por sí mismos, lo que suele ocurrir en un par de días. Solo se interviene si la vida de uno de ellos está en evidente peligro. Otro nativo de la península ibérica resulta esencial para la supervivencia del lince. Es el conejo común. Los linces se han especializado de tal manera en su caza que lo han convertido en su presa mayoritaria, cuando no exclusiva. Un lince necesita un conejo al día para subsistir, y conseguirlo no le fue difícil durante miles de años. El conejo es un animal prolífico y perfectamente integrado en el ecosistema donde surgió, y del que es pieza clave de su cadena trófica. Pero todo esto cambió dramáticamente a mediados del siglo XX. El proyecto de recuperación del lince ibérico tuvo claro desde su mismo inicio que la cría en cautividad era solo un primer paso. El fin último de todo el esfuerzo debía culminar con la reintroducción de la especie en su entorno natural. Y para que un lince sobreviva en libertad, necesita sobre todo una cosa: abundancia de conejos. Así pues, en paralelo a la cría en cautividad, se inició la recuperación de este pequeño mamífero, en los entornos donde se irían a liberar más adelante los linces. Una pieza fundamental de este trabajo es la construcción de vivares artificiales. Se trata de estructuras que los conejos encontrarán muy similares a las laberínticas madrigueras que construyen para refugiarse y tener a sus crías. Además de miles de vivares, se han construido cercados de cría, liberado ejemplares y se realizan controles sanitarios y trabajos en el campo que favorezcan su alimentación. Todo con el fin de que el conejo vuelva a ser aquí abundante. El equilibrio natural entre el lince ibérico y el conejo se vio trágicamente roto por la acción humana a mediados del siglo XX. En 1952, el doctor Armand Delille inoculó el virus de la mixomatosis en 2 de los conejos que asolaban su finca en el norte de Francia. Fue el inicio de la catástrofe. En pocos años la enfermedad se extendió por toda Europa occidental como una plaga letal e incontrolable que diezmó las poblaciones de conejos. Para el lince ibérico significó una sentencia de muerte, reafirmada cuando en la década de 1980 surgió en la península ibérica otra enfermedad letal para el conejo, el virus hemorrágico. Perseguido por el ser humano y sin su presa favorita, el lince ibérico se encaminó a la extinción total. En los primeros encuentros entre los jóvenes linces y los conejos hay más curiosidad que instinto cazador. Es como si se topasen con un nuevo y huidizo compañero de juegos, más que con una presa. Sin horario fijo ni pautas repetitivas, para evitar así que se acostumbren a una comida fácil y pierdan su instinto cazador, los responsables introducen conejos en los recintos de los linces por un entramado de túneles. A través de las cámaras observan con mucha atención el comportamiento de los más jóvenes. Ver quién caza y quién no, si roba o le roban la presa, si es decidido o se muestra huidizo, o qué lugar jerárquico ocupa en la camada, son datos fundamentales a la hora de valorar
si va a ser apto para devolverle a la naturaleza. Una vez más en su joven vida, el ejemplo de su madre resulta esencial en el aprendizaje de los cachorros. De ella aprenden los secretos del rececho, la técnica favorita del lince ibérico para cazar. La observan acercarse con cautela, hasta que el desprevenido conejo está a su alcance en unos pocos saltos. Entonces se lanza sobre él, atrapándolo por el cuello. Antes de ganarse la libertad y poder poner en práctica todo lo aprendido junto a sus madres, los linces nacidos en el centro extremeño de Granadilla deben pasar por el quirófano. Por supuesto que se les hará un examen exhaustivo de su estado, pero no es el objetivo principal de esta intervención. Todo comienza con la administración de un sedante que permita a los profesionales manejar al lince con eficacia, minimizando todo lo posible el tiempo que pase en el quirófano. Ya con el ejemplar completamente dormido, se inician en paralelo las distintas tareas prefijadas. Mientras se revisa su estado físico general y se toman diversas muestras, se le va a colocar un collar dotado con radiotransmisor, el motivo principal por el que el lince ha sido traído hoy aquí. Se le ajusta al cuello cuidando que se adapte perfectamente a su anatomía sin molestarle, y luego se prueba su funcionamiento. Aún pasará un tiempo hasta que sea puesto en libertad, lo que servirá para que el lince se acostumbre a su nuevo compañero y también para confirmar que éste envía su señal correctamente. Estos dispositivos están resultando una extraordinaria herramienta para los profesionales que trabajan en la preservación del lince ibérico. Gracias a él, agentes medioambientales y técnicos del proyecto pueden obtener una gran cantidad de información sobre los linces en libertad sin necesidad de acercarse a ellos. Así se preserva la exigencia de evitar el contacto humano con los animales, al tiempo que se obtienen datos de gran interés para mejorar los protocolos de su reintroducción en el medio natural. A través de las antenas, los técnicos pueden delimitar la extensión de sus territorios, conocer sus hábitos de campeo, si lo abandonan o entran en zonas dominadas por otros, qué linces se unen en épocas de celo o si las madres han trasladado a su camada. Y también si deben intervenir porque una señal lleva emitiendo un tiempo desde el mismo lugar, lo que puede significar que quien lleva el radiotransmisor tiene un problema. A través de las ondas, los linces ibéricos tienen quien vela por ellos, mientras vuelven a ocupar la tierra de sus ancestros. Comprobar que los linces liberados se están adaptando bien y se han hecho con un territorio propio donde encontrar refugio y comida es siempre un motivo de alegría.
Pero nada es comparable a descubrir que han creado una nueva vida en libertad. Observar que una hembra que nació en cautividad ha tenido hijos siendo ya libre, da sentido a todo lo hecho y es un acicate para continuar. Verlos crecer junto a ella aprendiendo todo lo que van a necesitar cuando sean adultos y se lancen a la aventura de hacerse con su propio reino, es la confirmación de que se está en el buen camino. Y los datos lo corroboran. Los 15 primeros años de trabajo del proyecto consiguieron liberar más de 500 linces en distintas zonas del sur de España y Portugal. Los linces suelen quedarse en un territorio mientras haya conejos suficientes o se sientan amenazados. Lo recorren, marcan y defienden a diario. Son las hembras las que muestran con mayor intensidad este apego territorial. De hecho, no es raro que las hijas e incluso las nietas se queden en territorios aledaños al de su antecesora e incluso lo compartan. Quizá para compensar este comportamiento desde un punto de vista genético, son los machos los que tienden a dispersarse más. Pero muy pocos que se sepa han llevado este espíritu aventurero hasta donde lo hicieron los hermanos Can y Kentaro. Liberados en los montes de Toledo, en el centro de la península ibérica, ambos tomaron direcciones opuestas, pero animados por una misma pasión: viajar. Can se encaminó hacia el sudoeste de Portugal, su lugar de origen, pues había nacido en el centro de Silves. Su viaje terminó en el Algarve, asentándose en una zona donde ya había otros linces. Kentaro eligió el norte para luego tornar al oeste. Solo cabe imaginar las 1000 peripecias que ambos aventureros tuvieron que sortear en sus viajes de años y miles de kilómetros. Pero el viaje de Kentaro no tuvo un final feliz como el de su hermano. Murió atropellado. Sin duda, las carreteras y vías férreas son uno de los mayores peligros a los que se deben enfrentar los linces ibéricos. De hecho, es su principal causa de muerte no natural. En un periodo de 5 años se contabilizaron 98 linces muertos por atropello. Para prevenirlos, se están llevando a cabo distintas iniciativas, como identificar puntos negros para dotarlos de señales de advertencia o vallarlos. Además del seguimiento de los ejemplares gracias a los collares radiotransmisores, otra herramienta que se ha demostrado de enorme utilidad para recabar datos de la vida de los linces en libertad son las cámaras de fototrampeo. Su diseño, ubicación y funcionamiento hacen que no molesten en absoluto a los linces. Esta invisibilidad permite que lo que capten tenga un enorme valor documental. Gracias a ellas, los profesionales del proyecto pueden comprobar de forma fidedigna el estado físico de los ejemplares y si conviene intervenir ante un problema de salud, qué parejas se han formado, cuántos cachorros ha tenido una hembra y cómo van creciendo, o si ha llegado un lince forastero al territorio.
En su memoria se van atesorando retazos de pura vida en libertad de los linces. La recuperación del lince ibérico no sería posible, ni habría tenido el éxito que está teniendo, sin la colaboración de dueños de fincas, ganaderos y agricultores. Personas que valoran ser parte activa de este objetivo, facilitando el acceso a sus fincas de los profesionales del proyecto, o también incluso ofreciendo un espacio en su propiedad donde liberar linces. Ellos han comprendido que devolver el lince ibérico a su ecosistema es algo positivo para todos, y son el ejemplo de que solo con una amplia implicación social será posible que el lince ibérico regrese a la naturaleza para quedarse. Durante sus rutinarias salidas al campo, los técnicos se dedican a varias tareas. Una de ellas es la ubicación y toma de muestras de las letrinas que crean los linces. Se fija geográficamente su localización, pues los linces usan sus deposiciones como medio para delimitar su territorio y advertir a cualquier forastero que ha entrado en su propiedad. Pero también aportan gran cantidad de información de interés científico, desde su alimentación a su estado de salud, o si se encuentran en periodo de celo, por ejemplo. Las cámaras de fototrampeo están siendo de gran utilidad también para corroborar el buen desarrollo de una nueva fase del programa de recuperación del lince ibérico: los corredores naturales. Se están construyendo distintas infraestructuras que permitan a los linces ibéricos y también a otros animales salvar la peligrosa frontera que supone la red viaria. Gracias a ellas, además, se facilitan caminos de comunicación entre territorios, lo que es esencial para evitar la endogamia dentro de las poblaciones de linces ibéricos en libertad. Los linces pueden ahora obedecer a su espíritu viajero lejos de los peligros humanos y asegurar nuevas generaciones sanas y fuertes. Pero nuevas amenazas pueden llegar en el momento más insospechado. Id al centro el personal que pueda. El mensaje que los trabajadores del acebuche recibieron el 25 de junio de 2017 les alertó de la gravedad de la situación. La noche anterior se había declarado un incendio forestal a unos 25 kilómetros del centro. Pero su voracidad lo fue acercando con gran rapidez, alimentado por unas condiciones atmosféricas propicias para su avance, contra las que poco podían hacer las brigadas de bomberos forestales. La pesadilla que alguna vez todos los trabajadores de los centros habían imaginado se estaba haciendo trágica realidad. Tendrían que evacuar el centro de cría. Por supuesto, contaban con un plan de evacuación diseñado y ensayado en simulacros.
Pero se necesita tiempo para capturar a los animales y asegurar el desalojo de los trabajadores. Y tiempo es lo que ya no tenían. Un cambio en la dirección del viento conducía a la bestia incandescente hacia ellos con enorme rapidez. Con un cielo oscurecido y un aire irrespirable por el humo y las cenizas que caían sobre el centro, se lanzaron a la muy difícil tarea de capturar 27 linces. En condiciones normales ya es complejo conseguirlo, pero ahora nerviosos y muy asustados, lo iba a ser todavía más. Entonces llegó la orden de evacuación. El fuego estaba muy cerca y había que desalojar el centro ya. Se optó por abrir todas las puertas y ofrecer así una oportunidad de salvarse a los linces que no había sido posible capturar. La fortuna y el trabajo de los profesionales consiguieron que el fuego no avanzase más. El centro del acebuche estaba salvado. Cuando un lince ibérico regresa a la libertad, todo cobra sentido. Los momentos duros y hasta dramáticos vividos, el esfuerzo diario, los desvelos y dudas quedan atrás, como ellos dejan atrás su vida en cautividad. Cada año, nuevas generaciones de linces ibéricos se adentran en el que fue el mundo de su especie durante miles y miles de años. Que ellos vuelvan a ocupar este ecosistema no solo protege de la extinción a su especie, sino que ayuda a proteger su hábitat, el bosque mediterráneo, y a muchas otras especies animales que lo comparten, como de hecho está ocurriendo con el conejo o el águila imperial ibérica, también muy amenazada. Cada uno de estos linces liberados lleva consigo la promesa de nuevas vidas. Cachorros que ya no conocerán otra existencia que la que se forjarán por sí mismos en libertad.
linces que deberán su vida a una Eva de su especie llamada Saliega. De alguna forma, todos ellos son hijos de Saliega, porque gracias a aquella pequeña cachorra que se transformó en una excelente madre, se inició el camino que los salvó de la extinción. El Zoobotánico Jerez, primer hogar entre humanos de Saliega, sigue llevando a cabo una meritoria labor educativa y de investigación, y también de cría y recuperación de distintas especies. Además de con linces ibéricos, aquí se trabaja con distintas especies en peligro para facilitar su cría y reintroducción en el medio natural. Primates, felinos o aves como el alimoche o el ibis eremita están encontrando aquí una oportunidad. Con ellos ha vuelto Saliega. Después de sacar adelante 7 camadas, Saliega se ha ganado un tranquilo retiro en la que fue su casa para pasar sus últimos años. Pero sigue colaborando con el proyecto de recuperación del lince ibérico. Quienes ahora la visitan aprenden a conocer y apreciar lo trascendental que es proteger a este felino único y lo que Saliega ha significado para sus hijos y los hijos de sus hijos, que viven ya libres en sus territorios ancestrales.